Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Big Bait, ¿Quién me persigue?, basados en el libro. Un grito de dolor resonó cuando el famoso corredor de repente se dio la vuelta, agarró el brazo del pervertido que caminaba detrás de él y lo arrojó con todas sus fuerzas hasta dejarlo tirado en el suelo. Cuando vea que la otra parte está en una posición desventajosa, Babe rápidamente subió y se sentó encima del pervertido. Ese gigante inmediatamente le impidió levantarse para contrarrestarlo. Aquí solo dejan entrar al personal, dijo Babe en voz baja, mirando a la acusada a la cara con sospecha porque llevaba una gorra negra y una máscara del mismo color. También tenía anteojos en la cara. No importaba cómo se viera, ocultaba deliberadamente su rostro. ¿Cómo entraste? El pervertido se niega a responder. Simplemente se quedó ahí como si no supiera qué hacer a continuación. Su actitud me hizo pensar que este tipo debía ser una especie de aficionado. ¿Por qué quieres seguirme si ya te he abordado? Él no respondió nada en absoluto, aunque en realidad era más grande que él y ahora está temblando y desconcertado como si le tuviera miedo. Si vienes detrás de los demás, ¿por qué tienes miedo? Te lo pregunto amablemente. ¿Por qué no respondiste? Babe mantuvo la voz baja, tratando deliberadamente de forzar el corazón del niño. La hormiga tiene la capacidad de decir algo. ¿O quieres que te haga una pregunta diferente? Bien, ya no estoy estancado, lo lamento. Incluso la forma en que respondió no fue tan buena como había pensado que lo hiciera. Aún así, esperé algo más drástico. Babe estaba aún más confundido en cuanto a lo que estaba pasando. Alguien tan cobarde que se atrevió a perseguirlo. Cuando preguntas así, una mano delgada extendió y sacó sombrero gigante, y quitándose la máscara que cubría su boca para ver claramente el rostro de la persona que pensó en hacer algo como esto. ¿Quién es exactamente y de dónde vienes? Pero los resultados no ayudaron mucho porque aún podía ver claramente su rostro. No le hizo saber nada más, porque no conocía ni había conocido a esta persona antes. ¿Eh? ¿O lo has visto alguna vez? Babe lo miró pensativamente al chico de gafas, tratando de recordarse a sí mismo dónde lo había visto antes, porque estaba seguro de que nunca lo había sabido, pero si tan solo lo viera a través de sus propios ojos, esto podría ser posible. Eso es. Estabas en el estrado hace un momento, ¿verdad? Preguntó el dueño de la figura antes de intervenir. El acusado tendrá que abrir la boca y decir algo, y la pregunta de Babe lo hizo alto. Frunció el ceño con sorpresa. Entonces los ojos detrás de las gafas se abrieron como platos, como alguien que ve un fantasma al escuchar la siguiente frase. Párate arriba y siéntate. Estabas ahí, ¿verdad? Verdadero. Babe se sorprendió un poco cuando el acusado, que había estado temblando mientras estaba tirado, de repente se levantó de un salto y se sentó, pareciendo completamente despierto, causando que se sentara encima de él. Tuvo que levantarse rápidamente porque como estaba sentado, podría convertirse en una posición muy extraña. ¿Qué te importa?, preguntó el famoso corredor con una expresión que no entendía la repentina aparición de este hombre. El extraño parecía estar emocionado solo porque podía darse cuenta de su extraña posición. Otras personas dicen que tiene 100 ojos, ¿eh? Puedo ver todo con 100 ojos. ¿Tienes 100 ojos? Desde el principio me molesté y pensé que era. ¿Qué cosas serias dirás? Ahora Babe está empezando a pensar que el personal debe haberlo dejado pasar accidentalmente. Esta joven generación de fans debe haber venido a verlo. ¿Qué clase de loco es este que dice que los demás tienen 100 ojos, con una expresión tan emocionada? Como ves, ¿dónde estoy sentado? Babe dio un paso atrás cuando un joven fan se levantó y corrió hacia él con una expresión como si hubiera visto a una celebridad famosa usando un disfraz. ¿Qué tipo de superhéroe es tu superhéroe favorito? Hay cientos de personas, todavía lo veo. Babe no sabía qué responder a esa pregunta, porque él mismo no lo sabe. ¿Cómo puedes hacerlo tú mismo? Me di cuenta de que ya era así.